Queridos amigos, en la primera parte vamos a estudiar clase del Rav de junio 2002. La clase está basada en el artículo La diferencia en el trabajo del público en general y el trabajo del individuo. En el primer volumen, en hebreo, página 485. Vamos a leer en las decenas el artículo. Tenemos 26 minutos. Adelante. La diferencia en el trabajo del público en general y el trabajo del individuo. Ven y ve. La persona que nació no se le asignó una fuerza desde arriba hasta que sea circuncidado. Una vez que está circuncidado, el espíritu se despierta sobre él, es decir, la luz de Nefesh desde arriba. Cuando es recompensado con dedicarse a la Torá, entonces es un hombre completo, completo en todo, porque ha sido recompensado con la luz de Hayá. Pero cuando una bestia nace, tan pronto como nace, el poder que tiene al final lo tiene también cuando nació. Por eso está escrito cuando nace un buey, una oveja o una cabra. Y debemos entender esta diferenciación entre la bestia y el hombre y lo que nos enseña en el trabajo. Primero debemos entender qué es hombre en el trabajo y qué es bestia en el trabajo. ¿Qué es hombre? Nuestros sabios dijeron acerca de lo que está dicho al final del asunto: todo ha sido escuchado, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el hombre completo. ¿Qué es porque esto es el hombre completo? Rabbi Elazar dijo, el Creador dijo, el mundo entero no fue creado sino para esto. Hasta aquí sus palabras. En otras palabras, el mundo entero fue creado para el temor al Creador. Y ese es el significado de lo que dijo, porque este es el hombre completo. De esto se desprende que hombre es alguien que tiene temor al Creador, mientras que el que no tiene temor al Creador no es llamado hombre. Y aquí también se esclareció lo que dijeron. Así dijo Rabbi Shimon, hijo de Yochai, como se dijo, y ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado, ustedes son hombres, ustedes son llamados hombres, y los adoradores de ídolos no son llamados hombres. También debemos interpretar que por hombre se está refiriendo a alguien que tiene temor al cielo, aunque en términos del juicio él no es importante, más bien él es de la impureza, pues aunque el hombre tiene solo el grado de bestia, aún así él es profanado en la tienda. Sin embargo, en el trabajo aprendemos que dentro de un solo hombre se encuentran los discernimientos de Israel y de las 70 naciones. Como dice el Sagrado Zohar, que cada persona es un mundo pequeño. Por esta razón, con respecto a las mitzvot, prácticas llamadas la parte revelada, aprendemos cada cosa por separado, es decir, el gentil por un lado e Israel por el otro, es decir, aprendemos todo en cuerpos separados. Por eso, la regla es que las tumbas de los idólatras no profanan en una tienda de campaña, ya que está escrito sobre la impureza si un hombre muere en una tienda de campaña. Es por esto que los adoradores de ídolos no profanan en una tienda. Por lo tanto, el que tiene temor al Creador se llama hombre, mientras que el que no tiene temor al Creador se considera bestia y no hombre. Sin embargo, debemos entender cuál es la medida del temor al Creador, ya que hay muchos discernimientos en esto. Pues el Zohar Sagrado dice lo siguiente: el temor se interpreta en 3 discernimientos. 2
de los cuales no contienen una raíz, dos de los cuales no contienen una raíz adecuada y uno es la raíz del temor. Existe una persona que teme al Creador para que sus hijos vivan y no mueran y teme un castigo corporal o un castigo sobre su dinero. Por lo tanto, siempre le teme al Creador. Resulta que el temor que él siente por el Creador no lo trata como raíz, porque la raíz es su propio beneficio y el temor es el resultado de ello. Y existe una persona que teme al Creador porque teme el castigo de aquel mundo y el castigo del infierno. Esos dos tipos de temores, o sea, el temor al castigo en este mundo y el temor al castigo en el mundo por venir, no son la esencia del temor ni su raíz. El temor principal es que el hombre tema al Creador porque Él es grande y gobernante. Y según las palabras del Sagrado Zohar, el principal temor al Creador se debe a que el Creador es grande y gobernante. Esto nos obliga a observar sus mitzvot, mandamientos, ya que esto se considera que trabajan no con el fin de recibir un premio. En otras palabras, no es por el beneficio propio, es decir, que reciba cualquier retribución por su trabajo. Más bien el trabajo mismo en sí es la recompensa, porque él siente como un gran privilegio ver que se le dio un pensamiento y un deseo de servir al rey, y considera el gran regalo que se le ha dado desde arriba como una fortuna. Por lo tanto, se deduce que el hombre es aquel que camina en el sendero donde todas sus acciones sean con la intención en nombre de los cielos y no por su propio beneficio, mientras que si no tiene la intención sino solo el acto, aunque esto es algo grande, pero sin intención se llama bestia, como está escrito en los proverbios, aún sin conocimiento el alma no es buena. Sin conocimiento significa que conocimiento se le llama intención, tal como está escrito, tú otorgas conocimiento al hombre. Y esto es desconcertante, ya que el camino de la verdad es ir por encima de la razón. Entonces, ¿por qué oramos para que se nos otorgue razón? Y mi padre y maestro antepasado, Bala Sulam, dijo que la razón de la santidad se llama devekut, adhesión, equivalencia de forma, y en consecuencia debemos interpretar aún sin conocimiento, es decir, un alma sin adhesión, más bien un estado de bestia que no camina en el sendero de ser recompensado a través del poder de la Torah y las mitzvot, llegar a un estado en el que pueda anhelar otorgar. Él es llamado bestia sin conocimiento, sin equivalencia de forma. Es decir, que todo lo que hace no tiene otra intención más que su propio beneficio, lo que se llama bestia. Y no se lo considera, ustedes son llamados hombres y no idólatras. Y ahora explicaremos lo que preguntamos. ¿Qué implica para nosotros la diferencia entre el nacimiento de una bestia y el nacimiento de un hombre? Que el Zohar nos trae evidencia de sus palabras cuando dice que una bestia recién nacida tiene la misma fuerza al final como cuando nació. En el versículo, un buey o una oveja o una cabra que nace. Porque un buey de un día se llama buey, o sea que no está escrito un becerro que nace. Y con respecto al trabajo, esto viene a enseñarnos a conocer el orden de desarrollo del hombre y de la bestia. Primero, cuando hablamos del trabajo, debemos saber qué es el nacimiento. Es decir, de acuerdo con la regla de que aprendemos diferenciando la bestia del hombre, todo se aplica al mismo cuerpo, ya que la persona consiste de 70 naciones. Por lo tanto, consiste
de todo lo que existe en el mundo, ya que de acuerdo con lo que dijo el Zohar sagrado, que el hombre es un mundo entero, por lo tanto debemos saber qué es el nacimiento en general. Se sabe que cuando hablamos de una persona, principalmente hablamos de la mente y el corazón, es decir, atribuimos los pensamientos a la mente y atribuimos los deseos al corazón. Por lo tanto, cuando tiene en su mente y corazón pensamientos y deseos que pertenecen a la bestia, esto se considera como el nacimiento de una bestia. Pero si la mente y el corazón tienen pensamientos y deseos que pertenecen al hombre, esto se considera como el nacimiento de un hombre. Y mediante esto distinguimos entre hombre y bestia. Sin embargo, externamente en la corporalidad vemos que hay grandes cambios en una bestia desde el día que nació y después de un tiempo se desarrolla en longitud, ancho y altura. Sin embargo, la principal diferencia por la cual nuestros sabios dijeron que no hay diferencia en una bestia desde el día que nació hasta el final, que tiene la misma fuerza, se refieren a su interioridad. Y esto viene a implicar el orden del trabajo. Y lo que dijeron, una bestia que nació, significa que a partir de esta base, él comienza a construir el edificio en el que vivirá toda su vida. Y sobre eso dijeron, una bestia que nació significa que la base sobre la cual él construye su trabajo en la Torah y las mitzvot es en el estado de una bestia llamada acción sin intención. Y con eso él quiere continuar de esta manera toda su vida, porque él piensa que este es el verdadero camino, que es suficiente para aquellos que quieren caminar en el sendero del Creador, dar toda su energía y fuerza para observar la Torah y las mitzvot meticulosamente y anhelar mientras trabaja, observar el mandamiento del Creador y qué más necesito. Y en primer lugar, una persona que nace como una bestia afirma que aporta pruebas de su corrección respecto al público en general de Israel y de cómo ellos se comportan, es decir, sobre qué base se fundamentan. Y ciertamente verás que van por el camino de una bestia. Es decir, si observan la Torah y las mitzvot e incluso si se imponen algunas restricciones adicionales a las mitzvot que se nos dieron, entonces todos ellos ya se sienten completos y no ven ningún defecto dentro de ellos que deban corregir. Como evidencia, traen las palabras de nuestros sabios que dijeron, ve a ver lo que hace la gente. Es decir, cuando tengas dudas, ve a ver qué está haciendo el público en general. Y de hecho, él está en lo cierto, es decir, el que nace como una bestia pertenece al público en general y debe seguir el camino del público, y eso es lo que escribe el Rambam Maimónides, que escribe de su interpretación sobre las palabras de nuestros sabios. Uno siempre debe ocuparse de la Torah, incluso en lo lishma, no por su nombre, ya que de lo lishma vendrá al lishma por su nombre. Por lo tanto, cuando se enseña a los pequeños, a las mujeres y a las personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por temor y para recibir recompensa, hasta que obtengan más conocimiento y adquieran mucha sabiduría. Se les enseña este secreto poco a poco y que los acostumbran a este asunto con facilidad hasta que lo alcancen y lo sirvan con amor. Claramente, aquel que solo desea seguir el público en general, porque
produce para sí mismo justamente evidencia del público en general. Y esto aplica a alguien que nace como una bestia, como dice el Zohar Sagrado, que el poder que tendrá al final lo tiene desde el día que nació. Es por eso que dice un becerro de un día se llama buey. Esto significa que hasta el final no tendrá más conocimiento de santidad que cuando nació. O sea, cuando comenzó a trabajar como una bestia. Sin embargo, debemos entender las palabras de Maimónides cuando dice, hasta que obtengan más conocimiento y adquieran mucha sabiduría. Y surge la pregunta, ¿cómo podemos saber que ya han adquirido más conocimiento y ya han adquirido mucha sabiduría? Y también, ¿cuál es la medida del conocimiento tenida en cuenta para saber que ha adquirido mucho conocimiento? Y también, ¿cuál es la medida de mucha sabiduría a partir de la cual ya se permite revelarles el significado del Ishma, llamado sin la intención de recibir recompensa? Y de acuerdo a lo anterior, cuando nace un hombre es cuando llegan a su mente y corazón pensamientos y deseos que hay que ser un hombre. Y un hombre significa que uno quiere caminar en el sendero del temor al Creador, es decir, que todo lo que hace sea para los cielos, para otorgar y no para su propio beneficio como bestia que no siente al otro, al prójimo. En cambio, él específicamente quiere trabajar para otorgar, aunque él todavía no ha sido recompensado con esto, sino que nacer significa que ha comenzado a caminar sobre la base de hombre, lo que significa que quiere edificar su obra sobre la base del temor al Creador, llamado hombre, como dijimos, y el comienzo se llama nacimiento. Y entonces ese es el momento en que esa persona viene y dice que quiere ser un hombre porque ahora nació con el discernimiento del hombre en su mente y su corazón. Esto se llama hasta que obtengan más conocimiento y adquieran mucha sabiduría. Es decir, hasta que la sabiduría y el conocimiento nazcan en sus corazones y pensamientos y que no valga la pena vivir la vida de una bestia llamada lo lishma. Como se describió anteriormente, además, aún sin alma, sin conocimiento, el alma no es buena. En ese momento está permitido revelarle el asunto de lishma, llamado temor al Creador, y no que se dedique a la Torah y las mitzvot porque teme por su propio beneficio, sino que antes que el discernimiento del hombre venga a él, el asunto del lishma no debe serle dicho como nos advirtieron las palabras del Rambam. De esta manera interpretamos en el Zohar, nos dice, hay una diferencia entre que cuando uno nace como una bestia, quien tan pronto como nace, es decir, al comienzo de su trabajo, inmediatamente tiene la completitud que obtendrá después, o sea, la misma mente que recibió cuando nació. Esto pertenece a la base, ya que él comenzó a trabajar como una bestia, lo que se llama beneficio propio. Y todo lo que construirá después será sobre la base del amor propio, que no obtendrá adiciones. Y externamente crecerá como las bestias crecen después de nacer, en longitud, ancho y altura, etc. Pero una bestia no crece internamente. Es decir, en términos de su mente, no hay diferencia entre el día que nació y el después de que ha crecido durante varios años, ya que la bestia permanece con la misma mente. Lo mismo se aplica a la persona cuyo fundamento y base de trabajo es el de una bestia, que es lo lishma. Aquí también no hay diferencia en la interioridad, que es la mente,
Y aunque ciertamente él crece externamente, lo que significa que con el tiempo ha adquirido y coleccionado mucha Torah y muchas mitzvot, pero internamente ha permanecido en el mismo grado. Y la mente, que es el interior, no sufrió ningún cambio al final. No. Y esto es lo que dice el Zohar Sagrado. Un hombre que nació no se le asigna ninguna fuerza desde arriba hasta que no es circuncidado. Una vez que es circuncidado, recibe la luz de Nefesh, hasta que es recompensado con la obtención de la luz de Hayá, porque fue recompensado con estos 4 grados que son de los 4 mundos Abiyá. Y de lo dicho se deduce que hay un trabajo que pertenece al público general, que es lo lishma, lo que se llama bestia. Y no debemos decirle que debemos trabajar con lishma, porque él igual no lo va a entender, ya que él nació como bestia y él no es capaz de entender lo contrario. Por lo tanto, solo hay que enseñarle lo lishma. Y de acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Dijo Rabba, uno siempre debe aprender Torah donde su corazón lo desee. Y Rashi lo interpretó que donde su corazón lo desee significa que su maestro le debe enseñar solo la Masejet, el capítulo de la Mishnah del Talmud, que le pide, porque si le enseña una Masejet diferente, no lo será, no lo aprenderá, porque su corazón está con su deseo. Esto es así porque si él nació como una bestia, es decir, si la mente y el corazón entienden que deben ir de acuerdo al público general, basados completamente en lo lishma, es imposible hacerle ver que deben trabajar para otorgar. Es como Rashi interpretó, si se le enseñará otra masejet, no lo será, no lo aprenderá, ya que su corazón está con su deseo. Por lo tanto, él va a inventar muchas excusas por las cuales no es capaz de ir como hombre llamado el que teme al Creador, lo cual es con el fin de otorgar. Y como Maimónides escribió, no se debe decir, estoy observando las mitzvot de la Torá para recibir las bendiciones escritas en ella, o para recibir la vida del mundo por venir. Y solo personas sin educación, las mujeres, solo personas sin educación, las mujeres y los pequeños sirven al Creador de esta manera, porque se les enseña a trabajar por temor hasta que obtengan más conocimiento y lo sirvan a Él con amor. Y la explicación del significado hasta que obtengan más conocimientos ya explicamos, hasta que nazca en el discernimiento de hombre, es decir, hasta que le venga en el pensamiento y en el corazón, en la mente y el corazón, pensamientos y deseos, que el labor en el verdadero trabajo, es decir, para otorgar, venga en su mente. Es como Maimónides escribe que debemos servir al Creador solo para otorgarle al Creador. Como lo expresó, él hace la verdad porque es la verdad, porque la verdad significa lishma y no para su propio beneficio. Y él dice que esta verdad no debe ser revelada al público general por la misma razón, como dijo Rashi, que no lo van a entender, porque su corazón está con su antojo, por lo tanto no es capaz de entender lo contrario. Sin embargo, cuando él nace como hombre, cuando los pensamientos y deseos de ser hombre aparecen en su mente y corazón, es decir, cuando comprende que necesita caminar en el sendero de la verdad, aun cuando todavía no es capaz de caminar, ya que nació ahora, en este momento, que significa que ahora ha comenzado este trabajo, y solo cuando entiende que hay que llegar a eso, es decir, hacer todo lo posible con el fin de otorgar, aun cuando nace no tiene nada, como dice el Zohar, cuando una persona nace
una fuerza desde lo alto no es asignada sobre él hasta que no es circuncidado. Significa que cuando comienza a caminar sobre la línea de otorgamiento que se llama dar a luz, entonces él ve siempre el valor opuesto. En otras palabras, él ve que después de todo su esfuerzo no ha progresado nada. Por el contrario, siempre ve que ha retrocedido. Y este orden, es decir, el estado de ocultamiento que él siente, continúa hasta que se le recompensa con circuncidarse a sí mismo. Y después avanza hasta que obtiene los 4 grados llamados Hayá, Neshama, Ruach, Nefesh. Esta es la diferencia entre el público general y el individuo particular, que es como la diferencia en la corporalidad entre hombre y bestia. Ahora, amigos, vamos a pasar a la clase con el Rav del 18 de junio 2002. Rav, leímos el artículo de la porción semanal Emor de los peldaños de la escalera 2, página 121. La diferencia en el trabajo de la colectividad y el particular. La diferencia es de verdad grande. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia entre cielos y tierra. De hecho, como cielo y tierra. Como entre... ¿Qué es una bestia? Bestia que para ella no existe la meta de la creación. Ella no asciende. Así como nació, así muere. Y todo su rol es servir al hombre. Así es el grado de la bestia. Que todo el mundo está en ese nivel. Que ese grado, ni siquiera lo lishma está en ese grado. O sea, lo lishma ya es una persona que está sentada estudiando Torah, observando Torah y mitzvot en forma meticulosa, como está escrito, sino que no durante el estudio y no durante el cumplimiento de las mitzvot y no durante vive y respira, se preocupa del beneficio del Creador. Es decir, lo lishma, no en su nombre. Es decir, hasta el grado de lishma, de hecho, todos los estados que pasa la humanidad, todos los estados en miles de años del desarrollo, evolución de la humanidad, sin saber que es creador, que el hombre después entra en una especie de Abraham, el patriarca, en adelante empezó también el asunto de la observación de la Torah y mitzvot en forma externa, junto, seguro, con el cumplimiento de la Torah y mitzvot internamente. Y que todos estos años, es decir, nuestro Abraham el patriarca es más o menos 1500 de la creación, me parece, y hasta hoy, todos los que se encuentran incluso en la observación de las mitzvot sin la intención de otorgar, es decir, sin pantalla, los que aún no salieron a través de la pantalla al mundo espiritual se llaman bestia, behemá en hebreo. En esto también hay muchos cambios y estados y grados. De acuerdo a eso vemos en la especie del animal, en el reino animal, vemos cuántas clases hay, de los más chiquititos y hasta las cosas, hasta las bestias más grandes, todo tipo y clases y formas, y, ¿sí? Y todas esas cosas desde los piojos, dijo, de los pequeños piojos. Y todo eso son copia de las cualidades y formas que hay dentro del hombre que está en el nivel animal. Lo lishma, no en su nombre, se llama behema, bestia. Y todo el público, incluso el público sagrado, también se llama todavía grado de bestia. La diferencia se dicta por el masaj, por la pantalla. Mis intenciones son para dentro de mí, que se llama el temor de este mundo,
temor del mundo por venir, de castigo recompensa, o que hay un temor, cuánto y cómo yo le puedo otorgar a él, o sea, que el temor ya no es para mí, sino fuera de mí, que fuera de mí solamente no hay nadie más para él. Y entonces el hombre ya nace del grado de la bestia al grado del ser humano, Adam, hombre. Y ciertamente todos escuchan que lo principal es el estudio Lishma en su nombre. El único problema es que no saben lo que es Lishma. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar y tomé todo tipo de clases en Rehovot, la ciudad de Rehovot, en Gemara. Estuve ahí, estudiaba ahí de noche. Entonces me contaron que Lishma y no Lishma, la diferencia entre ellos es que los gentiles estudian lo Lishma, porque ellos también toman nuestra Torah sagrada y la convierten en algo suyo, ¿no es cierto? Y que el judío que estudia, él estudia Lishma. El judío no es capaz de estudiar lo Lishma, y de verdad está escrito, Yehudi es judío, es el que llega a una cierta unificación, Yehud, con el Creador. Seguro que él estudia Lishma, es la medida de Lishma, hasta cuánto él se unifica con el Creador por medio de la pantalla. Y el gentil, el extranjero, seguro que todavía se encuentra en lo Lishma y no en su nombre. Y eso. El asunto es que cómo se interpreta, y de verdad el objetivo, la meta es de verdad solo esta meta, ese objetivo de estar en Lishma o lo Lishma, solo ese objetivo, ese propósito nos puede traer de verdad la importancia de la sabiduría de la Kabbalah, que sin jalar la luz superior que alcanzamos por medio del estudio de la Kabbalah durante el estudio, sin jalar la luz circundante, el hombre no es capaz de llegar del grado de lo Lishma a Lishma, adquirir un masaj, y llegar a ser, en vez de bestia, un ser humano, Adam. No hay otro medio. Eso es, de hecho, todo el artículo. Sí, Zion. Rab dijo ahora que la persona solamente después que pasa la barrera, de hecho, empieza a ser humano. Entonces empieza a ser Rab. La persona que cruza la barrera se llama que adquirió una intención, a pesar de que es la mínima intención tal vez de otorgar, pero eso se llama que cruzó la barrera. No hay una barrera que viajas por el camino, hay una barrera, está escrito ahí, ¿ves? Dentro de 200 metros o qué sé yo, donde ponen ese cartel. Hice mi licencia de conductor hace 40 años. Levantan la barrera y tú pasas. En la espiritualidad tú adquieres la medida de lo lishma al lishma, ¿sí? La mínima medida de otorgamiento. Esa inversión se llama que cruzaste, que pasaste la barrera. Entonces, ¿qué preguntas? En el último párrafo, él dice que al principio, cuando recién había nacido, todavía está en ocultamiento, y él ve el valor inverso, que él va retrocediendo. O sea que todo lo que hablamos en este estado ahora, él dice que eso ya sí es llamado Adam, ser humano, hombre. Rab es el comienzo del Lishma, lo que pasamos antes de la barrera. Eso se llama el tiempo de preparación. Mira. Sobre la pantalla no hay lo que hablar, el masaj, pero hay una cierta actitud, relación, ya empieza a haber una relación de actitud de mi estado, del punto en el corazón, que se llama la entrada al tiempo de preparación. Miles de años estuve en reencarnaciones como bestia total. Ahora recibí un despertar de lo alto. Eso se llama, entró en mí un punto en el corazón. Se reveló en mí un punto en el corazón. Es decir, ya tengo, aparte del corazón, que es el deseo por todo tipo de placeres de este mundo,
También tengo un deseo de disfrutar de la espiritualidad. A pesar de que el deseo por la espiritualidad es egoísta, aún está revestido dentro de para recibir, pero ya proviene de la espiritualidad. Y dentro de ello también hay una especie de sensación de la luz circundante que trae ya una gracia de santidad. O sea, que trae ya, hay algo para otorgar. Yo no sé lo que es otorgar, no sé nada, pero eso ya me da algo de una sensación de verdad y mentira un poco. Y si el hombre ya antes miraba solo desde su corazón, miraba el mundo solo desde cómo agarrar y disfrutar, ahora él mira también o desde su corazón, a veces, o desde el punto del corazón, y entonces él es arrojado, o de aquí o de allá, sí, cambio de estados de ánimo. Entonces, si él mira desde el punto en el corazón y empieza a criticarse, a analizarse, entonces ya piensa sobre sí mismo que es bestia, y desde el punto en el corazón ya empieza a entender un poco que es hombre, pero eso todavía no es nacimiento aún. El nacimiento empieza desde la adquisición de la pantalla de hecho, el aviut de Shoresh, el tesoro de raíz, cuando empieza, sino que para nosotros ya empieza a haber preparación para eso. ¿Cuánto tiempo? También el tiempo de preparación tiene muchas fases, no se los puede dividir en una forma clara de verdad, en fase por fase. Más o menos sí, pero eso todavía no es considerado nacimiento, es preparación. Hajana. ¿Qué es el nacimiento? También lo que digo, después de la barrera, nacimiento tampoco es nacimiento, ahí es solamente la entrada del semen al útero de la madre superior, lo que se llama 3 días de concepción y etcétera. Después empiezan 9 meses de embarazo, que la persona se siente que está en el mundo del creador y empieza a adquirir una pantalla y anularse ante ello. Es decir, que todo lo que reciba, lo reciba con el fin de otorgar sin tocar para nada su deseo de recibir. Pero de todas formas también los estados anteriores contra la espiritualidad, en forma parecida a la espiritualidad, también les damos esos nombres correspondientemente. Es de todas formas un desarrollo del punto en el corazón que después recibe, que en la barrera recibe pantalla, masaje. Y en la fase de preparación ahora hay partes donde la persona de verdad, donde su deseo por la espiritualidad, aunque sea con una envoltura con el Creador, es una gracia de santidad. El deseo de espiritualidad durante la preparación se divide en 2 deseos. Hay un deseo de disfrutar en la espiritualidad para mí mismo y hay también de todas formas un deseo de darle contento al Creador. Una gotita, eso también hay. Es decir, hay no lishma 99%, digamos, y lishma 1%, aunque no es lo lishma con pantalla de verdad, pero en algo sí. Es todavía a expensas del superior. El superior me sostiene en ese estado, no que yo ya tenga la pantalla. Si yo tuviera la pantalla, ya podría utilizar esa cualidad de hecho. Así ella se desaparece, entra así. Pregunta, en cada fase de hecho, pero cuando pasamos eso se va y vuelve. Cada vez esos discernimientos, lishma y lo lishma, hacia el Creador y hacia este mundo, todo el tiempo van cambiando de acuerdo, según las luces circundantes que descienden sobre mí del mundo de Atzilut. En el mundo de Atzilut yo me encuentro y en un estado corregido y en un estado corrupto y en todos los estados entre los dos. Ahí yo estoy en potencial. Entonces, la luz superior que desciende del Ein Sof a través del mundo de Atzilut hace como scanning, como un escaneo, como decir, escaneo, ¿entiendes? A través de todos los estados, mis raíces en el mundo de Atzilut, desde mi mínimo estado, después de mi estado superior, el más grande, de acuerdo a eso recibo luces que vienen hacia mí circundantes que van cambiando, y cada vez de acuerdo a lo que él va pasando ahí, a través de todos mis estados en potencial, yo aquí voy cambiando de hecho y yo no sé cómo tengo que cambiar. Me cambio y ya está.
voy cambiando y nada más. Ahora, después de la barrera, el mahzón, el hombre, cuando empieza a adquirir la pantalla, masaj, empieza a identificarse con esos cambios, con esas transformaciones. Él lo desea, él lo empieza a reconocer y entender. Él incluso empieza a esperarlo hasta tal punto que ya anticipa de antemano, piensa, ahora quiero hacer esto y de verdad logra hacer esto. Hasta tal punto llega a entender los pensamientos del Señor e identificarse con ellos, que realmente su pensamiento y el deseo de Él y el deseo del Creador vienen como uno. Eso se llama Lishma, de hecho, en su nombre. Y nada más. Así que nosotros seguramente en nuestro estado ahora actual no sabemos cómo vamos cambiando, pero tenemos que creer que vamos cambiando según nuestra raíz en el mundo de Atzilut. El ritmo depende de nosotros, el ritmo depende de nuestra comprensión, de nuestro reconocimiento, de nuestro estado. Eso depende de nosotros, pero el cambio de estatus, es decir, eso no depende de nosotros. Es decir, pero mi reconocimiento también cambia lo que siento por dentro, ¿entiendes? O me dan golpes, o siento en esos golpes, no los siento como golpes de hecho, sino como la fuerza por medio de la cual yo entro a la corrección, ¿entiendes? Las limitaciones pueden ser limitaciones agradables. Si la meta está frente a mí, entonces entro dentro de ese tubo a la fuerza, pero alegre, felizmente, porque estoy llegando a algo. Pero si no veo el objetivo ante mí y me meten a la fuerza a un tubo, entonces para mí es la muerte, ¿entiendes? Es decir, el reconocimiento, el trabajo propio de la persona es el mismo hecho que hacen con el de arriba, lo cambia de un extremo a otro. El reconocimiento lo cambia. Pero como resultado no es solo lo que siento por dentro, entonces me puedo sentir bien o mal. Y no es solo el ritmo, es también el contenido cambia, porque entonces yo recibo de esos estados luces, ¿entiendes? Eso se me convierte para mí otro mundo. Es difícil explicar hasta cuánto la intervención sabia, independiente, voluntaria, nuestra en eso, que nosotros también lo deseamos, eso me transforma, me cambia todo el cuadro. Sí, aunque los estados son de arriba para abajo, baja lo mismo. De abajo tú dictas, de hecho, todos, determinas todo. Pregunta, ¿cómo se puede conectar Lishma en nuestros estados si tenemos que llegar al estado mayor del Lishma que no me deja dormir y todo eso? Si en ese estado nos hacen pasar, ¿cómo nos hacen pasar del Lishma al Lishma? Eso es, me esforcé y encontré. Yo no sé cómo viene la luz superior especial y me traspasa, me hace pasar, todo depende de la luz. Hasta el momento llegan luces circundantes, viene la luz interna primera, junto con el masaje, junto con todo, lo hace, te da pantalla y te da fuerza para eso, todo en conjunto. Pregunta. Yo pregunto sobre el hombre, ¿cómo él puede apuntar al Ishma antes de la barrera? Apuntar al Ishma antes de la barrera de verdad no es posible, pero se puede, hay gracia de santidad que hubiera querido eso, porque así, ¿por qué quieres así? ¿Por qué así? Así. Esa es gracia, ¿sabes lo que es gracia? No se puede explicar lo que es. ¿Por qué no puedo explicar? Porque es luz circundante, no penetró mis vasijas aún, no me da un conocimiento. Conocimiento se llama luz que está dentro de las vasijas. Ilumina por fuera, desde afuera. Entonces así es. ¿Entiendes? Por eso se llama gen, gracia. Es algo que es imposible explicar. Lo quiero, me atrae. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ganas con esto? ¿Por qué lo quieres?
Esto todo va en contra de este mundo y eso, así lo quiero. Eso todo, la luz circundante nos proporciona eso, nos provee eso. Por eso se llama circundante. Sí, Oren. Si se puede decir que cuando la persona tiene que buscar al Creador después de todos los cuadros que le vienen en la vida, entonces al principio el Creador le ordena que él sea como endulzando el cuadro, y cuando lo encuentra lo endulza, es decir, que sea el temor de este mundo. De acuerdo a eso, ¿qué es el temor del mundo por venir? El temor del mundo por venir es el temor a Dios, que yo tengo miedo. El miedo siempre está en el hombre. El miedo en la persona proviene de sus vasijas vacías. ¿Acaso en mis vasijas vacías, si yo tengo miedo, si los voy a llenar, si las voy a llenar a las vasijas, o acaso en mis vasijas vacías lo voy a llenar a él? Si yo he adquirido una pantalla para no pensar sobre mí mismo a pesar de que estoy vacío, y ser Hafetz Chesed, del que quiere bondad aunque estoy vacío, y sentir completitud incluso en eso que estoy vacío y quiero bondad, ¿sí? Hafetz Chesed. Después de eso puedo pensar cómo lo voy a llenar a él. Antes de eso no es posible pensar de eso, ni siquiera de eso. O sea, estoy contento que tengo vasijas vacías, que ahora voy a poder hacer que él disfrute. O sea que vemos aquí de que aquí la corrección tiene que ser gradual. Primero pienso solo de mí, en mí mismo, sobre mí mismo. Después, ¿en qué medida pienso sobre mí mismo? ¿Acaso eso me aleja de la espiritualidad o no? ¿Sí? También en pensar sobre mí mismo también hay muchos discernimientos, ¿sí? ¿En qué? En este mundo, ¿de qué? En este mundo yo me quiero llenar. ¿Quiero llenarme con los antojos pequeños o los grandes? O en pensar sobre mí mismo, o que no me interesa de los demás, que los puedo matar y hacer de ellos lo que quiero, etcétera. Hay todo tipo de estados, grados. Y después empiezo a pensar, no, de este mundo no me conviene disfrutar. Hay un mundo por venir, de la espiritualidad quiero disfrutar. Y entonces ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay ya algo de la espiritualidad, cuando hay ya punto en el corazón, el comienzo del punto en el corazón, en vez de los placeres estos, voy a los placeres del mundo por venir, quiero recibir de ellos. Y entonces empieza el tiempo de preparación, que yo empiezo a recibir placeres, supuestamente placeres espirituales, los quiero. Dentro de la luz circundante que me ilumina, que hay ahí placeres en la espiritualidad. También capta un poco de la naturaleza de otorgar. Siempre cuando él ilumina, también da un poco de su naturaleza de otorgar. Entonces, dentro de mi Lolishma no es así nomás cuando vivo en este mundo. Eso, Lolishma se llama que yo quiero placeres del Creador, de la espiritualidad para mí mismo. Eso se llama Lolishma, ¿sí? Ahora, entonces en Lolishma, ya cuando yo agarro un poco, una gotita de los circundantes, de su iluminación, agarro también un poco de Lishma, la luz que brilla siempre es como interior o exterior, que interno o externa, no importa, junto con el placer también aporta la sensación de su naturaleza. Entonces, lo que agarro ya de su naturaleza, ya se llama gracia de santidad. Yo ya empiezo a sentir que hay algo completamente diferente, que si pudiera estar, que si estuviera en ese punto de gen de Kedusha, de gracia de santidad, sin todo lo demás sería muy bueno. ¿Por qué bien? Porque la luz me da la sensación que eso es lo mejor que hay, desconectado de todos los problemas, aflicciones. Por ahora todo en Lolishma, pero ya es gracia de santidad, gen de Kedusha, gen de santidad. Pero en eso también hay muchos estados. Y después nada, después Lishma. Pregunta. No creo que entendí. Tal vez no entendí, no contesté lo que preguntaste. Pregunta. Otra vez, si digamos, cuando la persona se escapa hacia el Creador para endulzarse un poco las aflicciones, Rav, sí. Sigue la pregunta. Entonces eso, en ese estado se llama el primer temor. El primero, ¿sí? El miedo de este mundo. ¿Qué es el temor? El miedo del mundo por venir.
Rab, hay temor de este mundo que no reciba placeres de este mundo y hay temor del mundo por venir cuando es ya durante la preparación o antes de la preparación que a lo mejor no voy a recibir recompensa del mundo por venir. Pregunta, eso es lo que pregunto, ¿qué es la recompensa del mundo por venir? La recompensa del mundo por venir, pregunta a cada persona, cada judío te va a decir que es la recompensa del mundo por venir. ¿Para qué se esfuerza en este mundo? Este mundo es como un corredor que cuando entran al mundo por venir, ahí reciben todo lo que ganaste en este mundo. Prepárate ahora y vas a recibir después. ¿Qué? Seguro. Así está escrito en cada lugar. Que no reciben en este mundo imposible recibir ningún salario, ninguna recompensa, ¿sí? No hay salario en este mundo, solo en el mundo por venir, así está escrito, ¿sí? La recompensa de la mitzvot. En el próximo mundo, no, perdón, no hay en este mundo, dice en arameo. Solo que cómo se interpreta qué es este mundo y qué es el mundo por venir. Ahí está el problema. El mundo, este mundo se llama que estás con las intenciones para recibir. El mundo por venir se llama que estás con las intenciones de otorgar. Y todos, él escribe ahí en la carta, Baal Sulam, sí, todos, y este mundo, y el mundo por venir. La persona alcanza mientras vive en este mundo, en su vida en este mundo. Solo que son dos estados, sin masaj y con masaj, con pantalla, sin pantalla. Pregunta. Sí. Según lo que entendí, es otro estudio antes de la barrera y después de la barrera. Estudio distinto de la Kabbalah antes de la barrera y después de la barrera. Antes de la barrera estudiamos Kabbalah porque gracias a ella, con la ayuda de ella, podemos adquirir una pantalla. La intención del Lishma. Esa es la única razón. Si no, dame otro libro, cualquier libro de niños. ¿Qué importa qué? Lo que quieras. No me interesa, no me importa qué, ¿sí? Con tal que me traiga al Lishma. Yo necesito el medio para ello. Por eso necesitamos la Kabbalah. Él explica que en la Kabbalah, el estudio de la Kabbalah despierta la mayor luz circundante que todo el resto de los libros sagrados. Que por medio del resto de los libros sagrados me puedo despertar luces circundantes, porque todos los libros sagrados son libros que fueron escritos del nivel espiritual, ¿sí? Y entonces cuando yo me conecto con ellos con la intención de por medio de ellos llegar al Ishma, a la espiritualidad, entonces de aquel lugar me brilla luz circundante. Entonces de todos los libros sagrados, del Tanaj, la Biblia, de la Gemara, de las leyes, de las leyendas, de los profetas, todo lo que digas. Entonces el lenguaje de la Kabbalah y los libros de la Kabbalah que fueron escritos de tal manera despiertan la mayor cantidad de luz circundante y por eso los usa. Yo en total no necesito si Kabbalah o no Kabbalah, es el medio para luz circundante. ¿Por qué? Luz circundante me trae pantalla, intención de Lishma. Y todos saben y todos entienden que hay que llegar al Lishma. Y los que no llegan al Lishma es un criminal, bestia, está escrito en cualquier lugar, todos lo entienden y todos hablan. El único problema es cómo lo interpretan lo que es lo Lishma y Lishma. Eso es todo. Si como yo escuché, yo le pregunté a mi maestro en aquel entonces, en Gemara, cuando estuve en Rehovot, todavía vivía, ¿usted estudia Lishma o lo Lishma? Él dice, yo soy judío, sí. Judíos estudian Gemara, sí. Gemara, entonces seguro que estudió Lishma. Él no habla del Rabash, habla de los maestros que tuvo antes. Pregunta, lo que no entendí es si el estudio en sí, el material de estudio, cuando uno cruza la barrera, tiene que cambiar, porque ya tiene barrera. El material de estudio después de la barrera se te convierte en la realidad. Porque, ¿qué quiere decir? Después de la barrera ya tienes una pantalla, no importa qué tamaño. Digamos, tienes así nomás pantalla sobre todo. Entonces tú lees y mientras lees, tu barrera por dentro trabaja según lo que lees, porque estás conectado al libro, a la luz del grado de donde el libro fue escrito. Esa luz viene a tu pantalla
Y ella con tu pantalla hace acciones, las realiza de hecho lo que estás leyendo. Y entonces te encuentras como presente en eso hasta tal punto que no que tú sabes cómo ejecutar y buscas y todo simple, sino que se ejecuta, se hace en ti. Y tú te encuentras como, no sé cómo decir, como en el teatro, que lo que lees, sabes, hay un libro de magos. Yo vi una vez en una película que se lee e inmediatamente sobre la página ya tienes como los actores así que se realiza, así todo se mueve y todo. Así es, bueno, así es, digamos así es. Inmediatamente vives esta realidad sobre la cual lees. Inmediatamente la alcanzo, seguro que la alcanzas de inmediato, al instante, porque ahora estás alcanzando luz circundante. Si ahora apuntas correctamente durante el estudio, alcanzas luz circundante. No la sientes tanto y cómo te ilumina, y no sientes hasta cuánto ilumina en una frase en comparación con otra frase, lo que lees aquí en comparación con lo que lees allá, ¿entiendes? Puedes ahora repasar una página completa del estudio de las Sefirot y la luz circundante va a cambiar en toda clase de formas y tú no lo percibes, no lo sientes, ¿sí? Como me di cuenta que con Krupnik, que es un alumno, cuando hicimos la música, la música del mundo por venir, y su gato estaba ahí acostado, no le interesó nada, ni siquiera escuchó, es como si no hubiera escuchado. Es otro grado. Él hacía y tocaba y golpeaba, así hizo todas esas obras, y el gato ahí sentado no lo sentía para nada. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la luz, cuando viene ya no como circundante, sino como interna a la pantalla, entonces los dos ejecutan la acción. Y en esas acciones hay un orden, una secuencia, te dan un ejemplo, cómo ejecutar, después tú ejecutas. Y pregunta. ¿Se puede hacer una pregunta sobre el trabajo durante el estudio que no tiene que ver con el artículo? Un momento, tal vez hay todavía aquí. Sí. ¿Qué determina si el hombre tiene la profundidad del esclarecimiento antes de la barrera? La persona todo el tiempo está en preguntas y quién le da el estado, para qué lo necesito, a dónde tengo que llegar, esclarecimientos internos, análisis interno, reflexión. Y la profundidad del esclarecimiento es cada vez distinto. Cuando yo vengo y me pregunto cada vez, en cada minuto, ¿cómo puedo preguntar más? ¿Qué dicta el ritmo? ¿Qué dicta mi ritmo durante la preparación, en el tiempo de la preparación? ¿Esa es la pregunta? También el fondo del análisis, del esclarecimiento. El ritmo y el fondo es solamente atención. Solo atención. Yo puedo repasar estas cosas así, medio dormido, y puedo estar en eso muy sensible. Y no que dormido y sensible con mis nervios, ¿sí? Porque hay también aquellos que ayer que saltaban así y hoy están así como yo veo. O al revés, sino la agudez, la dirección, mi actitud al estudio. ¿Qué es lo que quiero sacar del estudio? Eso es lo que dicta. Y el fondo, la profundidad y el ritmo del progreso, del avance. Ver el estudio solo como medio. Yo no tengo que saber lo que está escrito en la página. No me importa. Yo quiero saber y quiero interpretar esas cosas y bien y profundo y todo para que me dé más discernimientos, todo tipo de cosas adicionales, pero eso es para
anexarlos a la búsqueda de la espiritualidad, a la búsqueda del conocimiento. Bala Sulam, cuando él escribe que tú tienes que repetir 1000 veces las definiciones y saberlas de memoria, etcétera, etcétera, ¿por qué lo escribe? Para que despacito, despacito te penetre en la cabeza, en tu mente, el asunto que lo que lees tienes que interpretarlo, descifrarlo de otra forma, de una manera espiritual. Que si lees que algo es redondo, que te llegue inmediatamente en vez de la palabra redondo, que no tengas otros discernimientos laterales, que no haya ahí rincones y otros discernimientos, 4 discernimientos, 10 discernimientos, etc. Que inmediatamente te puedas imaginar, describir la cualidad que se llama redondo, o el círculo, perdón, y no que te dibujes en tu mente el círculo, que lo sepas de memoria. Por eso él dice que lo sepas de memoria, que eso te impulse a la interpretación más profunda. Entonces, o una profundidad tal en el estudio para eso, y la exigencia del estudio, la necesidad de llegar al Lishma, ellos son los que te pavimentan el camino. Pregunta. Hablamos mucho en la última semana y media, en la última época hablamos mucho de tratar de trabajar sobre el eso que mi yo no sea la fuente del reconocimiento del mal, de lo que siento mal, que no esté metido en mis aflicciones, sino que mi yo esté en el punto de comprensión que mira desde lejos sobre lo que está pasando y que reconozca lo que pasa con él. Ahora cuando estoy frente al libro, usted dijo, hay que exigir más demanda del libro, tengo que descender a mis deseos, a lo que siento mal, mis deseos, porque si no mi exigencia es menos profunda de mirar de costado. No sé cómo hacerlo durante el estudio. Tengo que dejar mi yo de lado y ¿cómo hacerlo? Por un lado, durante el estudio, yo supuestamente tengo que estar en completitud. Estoy estudiando Torah. Torah es or, luz que brilla sobre mí como luz circundante. Si yo quiero que me brille más fuerte, tengo que estar en la máxima equivalencia de forma posible. Él es completo, pleno, alto, superior, otorgante, sin nada para sí mismo, entrega. Entonces yo tengo que estar supuestamente desconectarme de mí mismo, no pensar en mí mismo y estar lo más que pueda hacia él. Entonces, de acuerdo a eso, la luz va a estar más cerca de mí, de acuerdo a la pureza de las vasijas. Y hay otro asunto, ¿cómo yo voy a jalarla? ¿Cómo voy a exigirla? Si no voy a pensar sobre mí, sobre mi aflicción, lo que yo quiero corregir por medio de ello en el estado que me encuentro. Es decir, yo tengo que hablarle del espesor de la vasija, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué pensar? ¿Esto o esto? Y esto, y esto. Nosotros aprendemos que es así. En cada estado tienes espesor y pureza al mismo tiempo. Dos extremos, Malhut y Keter. Malhut jala la luz, Keter recibe la luz. Y por eso decimos que el trabajo para eso tiene que ser antes que te acercas al estudio. Tienes que preparar estos 2 puntos. Tienes que saber muy bien, averiguarte, analizarte muy bien, esclarecerte la pregunta, ¿para qué lo necesito del todo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No es cierto? Por un lado. Por el otro, también que la respuesta sea que prueban y verán que el Creador es bueno, que la luz que traiga, que puede jalar por medio del estudio, me solucione todos los problemas. Que esa luz me va a traer a la cima. Es decir, y sobre ti tienes que pensar primero y sobre la altura del dador. Y entonces te acercas al estudio. Eso gradualmente, despacito se va arreglando, hasta que estos 2 puntos sean como uno, a pesar que son opuestos. Eso durante la conexión, o sea, se llega a esto durante la conexión entre tú y él. Solo cuando uses la Malhut, así como con el Keter, entonces se conectan.
Y mientras no, y entonces ya no vas a tener esa separación interna, esa división interna, la resistencia como dos polos. Pregunta, ¿cómo se puede usar, cómo uno puede llegar durante la preparación, usar la Malhut como Keter? Dite a ti mismo que eres capaz, que sí quieres, dilo, puedes jugar con eso. Pero para mí, mi aviut, mi expresión, mis deseos son lolishma. Entonces, digamos que, ¿cómo mirarlo de costado? ¿Cómo me puedo imaginar otra cosa? Rab, más no voy a contestar. Vamos a hablar dentro de unas cuantas semanas. ¿Cuánto? ¿Una semana y media tienes experiencia con eso? Una semana y media más. Buah, ya no puedo hablar. Bueno, Shulem, bueno, dale. Pregunta. En el artículo hay una brecha, una diferencia. Si la persona empieza a ir por el camino de otorgamiento, él siempre ve, está escrito el valor inverso, que después de todo el esfuerzo, él ve que no avanzó para nada. No entiendo si voy a soportar eso, voy a sufrir de eso. A veces siento placer del trabajo y el avance es una falla. También del trabajo, cuando estamos, por un lado, tenemos que sentir satisfacción, porque si no, no le agradeces al Creador, lo maldices, Dios libre y guarde. Por un lado, por el otro, tienes que entender dónde te encuentras para prepasar las vasijas para el avance, para seguir corrigiendo. En cada cosa, el Rebbe, el Rabash escribe, en cada discernimiento que tenemos incluye en sí dos estados opuestos, contrarios, y tenemos que acostumbrarnos a eso, que es así, y al contrario, no acostumbrarnos a buscar esas dos cosas, y cuanto más analices, esclarezcas estas dos, una contra la otra, y van a ser más grandes y más distantes una de la otra, eso se va a hacer denominado que distinguiste estas cosas y estás listo para avanzar. Y si no prestas atención a eso y no ves ninguna resistencia ahí entre esos discernimientos, entonces no esclareciste ningún punto en el trabajo. Así que no te impresiones del hecho que en cada estado que nos encontramos siempre tenemos contradicciones y confusiones y desorientaciones, y esto me molesta contra esto y no se arregla. Es normal. Justamente eso es correcto y cierto. El pueblo se escapa de esos estados y nosotros tenemos que no solo aceptarlos, sino esperar que lleguen esos estados. De Sion vendrá la Torah, o sea, de las salidas, Sion, de las salidas, hasta cuánto salimos de la santidad, de ahí viene la Torah. ¿Ves? Son dos cosas inversas, hasta el final de la corrección. Y en ese esclarecimiento, en nueva falta, es el progreso. Bueno, ya está, se terminó. Y ahora, amigos, vamos a resumir nuestras impresiones de la clase y qué tomamos para la realización en la decena, taller 6 minutos. El grupo de enfoque, sí, Rab dijo al final, en cada cosa, en cada momento, tenemos dos estados y de ellos podemos avanzar. También dijo que mi actitud al estado lo veo desde el punto en el corazón, que es la luz que me llega de arriba. Sí. Aquí hablan la diferencia entre la persona, que lo que la persona piensa con la intención, ¿para qué vivo? Y de ahí llega mi actitud al estudio, que por un lado, durante el estudio somos completos y por el otro pedimos la corrección, que el Creador, la luz, nos corrija. Si vemos la importancia de la luz, la persona nació con atributos bestiales, pero recibió el punto en el corazón, entonces puede distinguir por medio del estudio de la Torah todas estas distinciones, dónde quiere estar, dónde están sus atributos, cómo llegar a dónde tiene que llegar, y eso solo a partir del estudio que tiene esa intención correcta. Sí, él habló que dicta el ritmo de avance. Primero él dice que el ritmo depende de nosotros, el camino no, pero el ritmo sí, que cambia el conocimiento, cambia lo que sentimos y el contenido en que lo queremos, que queremos la corrección. Y entonces la agudez de la corrección, de la
de la dirección. Sí, mi conocimiento cambia todo. O recibo golpes y los trato como bestia, o recibo golpes del Creador para corregirme, y eso me trae hacia Él. Y entonces me cambia también el, el ritmo. Y él dijo también, Rab, el gen de Kedusha, la gracia de santidad. Yo no puedo llegar al Ishma, pero quiero. Eso se llama que hay gen de Kedusha. Sí, habló. El miedo en el hombre siempre está, porque siempre tiene vasijas vacías, siempre tiene miedo. El asunto de la gracia de santidad es algo que tiene que llegar a eso. Por un lado, no era simple entenderlo. Y cómo se puede querer, pero todavía ser egoísta. Y en total, todos los discernimientos, hay dos extremos. Y de Zion va a salir la Torah, de todas esas salidas y entradas, los estados buenos que hay que quererlos. No siempre se puede. Sí, una clase muy fuerte con el Rab. Escuchamos mucho sobre el Lishma y Lishma, habló mucho sobre la verdad. Y de verdad sabemos que, como escuchamos de Rab, cada vez que nos conectamos en la clase, la luz circundante nos influye. Todos los hechos que hacemos, todos los ejercicios y prácticas de lectura en conjunto, inmediatamente revelamos la luz circundante entre nosotros en la decena. Sí, y de verdad, como dijo, al final del artículo que dijo, cuanto más avanzamos, recibimos ocultamientos que llegan, y esa es una señal de avance, que de ahí tenemos más lugar para trabajar, más esclarecer en la decena. Entonces, cuanto más seguir avanzando. Sí, yo no sé exactamente lo que agregar, es tan interno este artículo, son 2 páginas y él explicó todo. Dentro de la persona tenemos que encontrar, dentro de este creado hay que encontrar Keter y Malchut, que sean opuestos, contrarios, que se contradigan uno al otro. Porque si no, no se revela el trabajo, el lugar de trabajo no se revela. De esa contradicción, inversión entre los estados del creado y los estados del creador, y lo trabajamos juntos, que ayudamos uno al otro a detectar esos atributos y tratar de conectarnos cuanto podamos a los atributos del creador, que son otorgamientos y que tiene que hacerse entre nosotros primero. Sí, primero, increíble esta clase era sábado, se ve, no habían cámaras y eso, se siente cuánto estas clases eran tan internas, sin distracciones y eso. Y de lo que yo vi en este mundo, Rav dijo que yo no reciba placeres en este mundo, que no reciba placeres, y el temor en el mundo por venir es de recompensa en el mundo por venir. Dijo solo que cada judío sabe, yo no sé a qué se refiere, pero sí, y lo que a mí me agarró era el asunto del masaj, la pantalla. Lo que escuché que Rav dijo, que tenemos que, de hecho, que cada placer que recibimos, hacerle un pensamiento, que si lo recibo para mí mismo, con los primeros 2 temores, o lo recibo para el Creador, que es lo que hace la diferencia. Ahora vamos a pasar a la próxima parte de la clase, y antes vamos a cantar juntos. Nous avons marché ensemble des milliers d'années. Nous avons vécu sans mort, changé de corps. Mais notre âme
est éternel. En suivant les pas des sages, nous ne serons jamais perdus. Vous êtes mes frères et sœurs pour cette dernière bataille, face à l'instinct qui est en moi, face au désir. Vous êtes mes frères et sœurs, on ira jusqu'au bout. Et nous entendrons le Seigneur dire: mes fils m'ont vaincu. Следом за нами пойдет весь народ. Ворота открыты, царь стоит у ворот. И видим, о чудо, накрыты столы, и целую вечность там сидим уже мы. Вы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль. Вы, братья любимые, я с вами хоть в огонь. Верю, что скажет нам Творец: сдаюсь побежден. האחים שלי לקרב האחרון, מול היצר שבי בוער, מול הרצון. אתם האחים שלי איתכם, עצה בלי די, עד שנשמע צחוק האדון, ניצחו מבניי.